Hola chicos, ¿cómo están? Con ustedes, su profesora Roxana Aiki, y el día de hoy les tengo una clase bastante interesante. Muchas veces los estudiantes tienen esta interrogativa o simplemente no saben identificar o diferenciar un sustantivo de un adjetivo o de repente un determinante de un pronombre, etcétera. Por ese detalle, y así de manera general, he preparado este material con mucho cariño para hacer ese reforzamiento sobre aquel término categorías gramaticales, ¿correcto? De repente a algunos les va a parecer algo desconocido, sin embargo, son términos que tú has manejado a lo largo de tu preparación desde cole y de repente también ahora en universidad, ya que en universidad si tú sigues unas carreras afines, ya tienes que conocer términos sustantivos, tienes que saber identificarlos, diferenciarlos, porque de lo contrario te puede pues traer algunas malas consecuencias, ¿correcto? Muy bien, es algo breve, sencillo, pero quiero que prestes toda la atención. Yo te doy las pautas, yo te doy las pautas, pero tú tienes que practicar. Recuerda que la práctica hace al maestro y si tú no lo haces, imagínate. O sea, de nada va a servir que yo te dé todos los alcances si al final simplemente no practicas. Muy bien, sin más preámbulos, seguimos con la explicación. Yo he dividido las categorías gramaticales en dos grupos. Las palabras variables y las palabras invariables. Y sé que muchos dirán, ¿por qué variables y por qué invariables? Y de repente algunos tendrán en su cabecita la misma respuesta que me daban mis estudiantes cuando enseñaba en los colegios. Y me decían, variables porque varían, invariables porque no varían. Y créeme que tienen algo de cierto. Se puede decir que son variables porque sí, bueno, varían, van a cambiar, van a transformarse, ¿correcto? Y las invariables no, se van a quedar ahí intactas, no va a haber ningún cambio en estas palabras. ¿Qué palabras son variables? El sustantivo, el adjetivo, los determinantes, el pronombre, el verbo. ¿Y cuáles son las palabras invariables? El adverbio, la preposición y la conjunción. Una vez, mira, que tú dominas esto, que tú dominas esta clasificación y sabes a ciencia cierta la definición de cada una de las palabras, la función que cumplen cada una de estas palabras y etcétera, créeme que vas a estar preparado para más adelante cualquier otra actividad que de repente podemos trabajar en el curso de lenguaje, comunicación, gramática, ortografía, como tú lo quieras llamar, ¿correcto? Sobre todo en gramática, sobre todo en sintaxis, ¿correcto? Entonces, ahí es que, pero para poder saber, por ejemplo, sujeto, predicado, elementos de sujeto, elementos de predicado, tengo que saber qué función cumple en cada palabra. Tengo que saber cuál es su definición exacta, ¿sí? Por ello, empezamos. Categorías gramaticales variables. Empezamos con el sustantivo. Si tú visualizas en la parte derecha superior de la pantalla, ves un cuadro en el cual tiene criterios y definiciones. Estos criterios son 4: morfológico, semántico, sintáctico y lexicológico. Ahora, en esta primera parte del sustantivo, lo que he hecho es explicarte por qué morfológico, por qué semántico, por qué sintáctico y por qué lexicológico. Y en las demás palabras que vamos a ir viendo, simplemente vas a ver el cuadro, pero ya vas a manejar más o menos el criterio. ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo definimos desde 4 criterios. Aquel criterio que nos dice que el sustantivo es una palabra variable porque posee accidentes gramaticales. ¿Y cuáles son estos accidentes gramaticales? Género y número. No es lo mismo decir alumna, alumno. Mesa, mesas, por ejemplo. Entonces, ese criterio que hace, ¿no?,
que nos explica estos accidentes gramaticales que tiene el sustantivo es el criterio morfológico. Entonces, morfológicamente, el sustantivo es una palabra variable. ¿Por qué? Porque tiene accidentes gramaticales. Muy bien. Aquí hay criterio que nos dice que el sustantivo nombra a los elementos de la realidad, nombra a los seres. Este concepto lo has tenido siempre, ¿ah? Cuando en el colegio de repente te explicaban y te decían, ¿qué es el sustantivo? El sustantivo es la palabra que nombra a los seres, ¿no? Ya, nunca te dijeron que era desde el aspecto semántico, simplemente te definían, ¿no? Pero ahora ya lo sabes. El criterio que me indica que el sustantivo cumple una función determinada, ¿en dónde? En la oración. Esa función que cumple dentro de la oración es del núcleo del sujeto. Pero no es la única función que cumple, también cumple la función de aposición, objeto directo, objeto indirecto, entre otros. Pero la función más popular, por así decirlo, es la del núcleo del sujeto. Así que si tú tienes en mente sustantivo, criterio sintáctico, ¿cómo lo defines? Núcleo sujeto, estás yendo por buen camino. Lo demás con la práctica y la investigación que también vas a poner de tu parte, vas a dominar a la perfección. Bien, pero no te quiero marear con eso. Empezamos como función de sustantivo dentro de la oración, núcleo de sujeto. Luego tenemos el otro criterio donde nos indica que se pueden seguir creando más sustantivos. ¿Y gracias a qué? Gracias al esfuerzo y al avance de la ciencia y de la tecnología. Se puede seguir creando. Por ejemplo, tenemos la palabra chat. Chat es una palabra que recién con la creación de las redes sociales hemos podido identificar y sabemos qué significa. Inclusive esta palabra ya se ha verbalizado porque decimos chatear, ¿no? Chateando, estoy chateando, ¿sí? Pero ahorita nos enfocamos en el sustantivo. Otra palabra, TikTok, por ejemplo, es un sustantivo también, ¿ah? Por ese detalle, desde el criterio lexicológico decimos que el sustantivo es de inventario abierto. ¿Por qué abierto? Porque se pueden seguir creando más sustantivos. Es indefinido, no hay un límite. La ciencia sigue avanzando, la tecnología también, y obvio que se van a seguir creando muchas más palabras. Hace 10 años creo que no conocíamos el término TikTok, no conocíamos Twitter, por ejemplo, Twitter, como algunos lo quieran llamar. Entonces, ahora ya lo conocemos y es un sustantivo, ¿correcto? Por ese detalle es inventario abierto. Ahora, aquí te he puesto una imagen de sustantivos. Los sustantivos son las personas, cualquier persona. Estamos hablando de nombres de personas o simplemente de personas, profesor, correcto, alumno, bombero, ¿sí? Y nombres, Carmen, Roxana, José, Javier, etc. Animales, toda clase de animales, cosas, lugares. También aquí pueden ir las emociones, los sentimientos, ¿no? Amistad, por ejemplo, es un sustantivo también, abstracto, pero es un sustantivo. ¿Correcto? Ahora vemos la siguiente palabra y es el adjetivo. Mira, este cuadro se repite, pero ahora lo adaptamos para la parte del adjetivo. Criterio morfológico. El adjetivo también es una palabra variable. ¿Por qué? Porque va a tener los morfemas, por eso es morfológico. Mira, ya se van relacionando varios términos que te van a ayudar más adelante a ir hilando estos conocimientos y vas a entender mucho más. Morfemas de género y número. Mira, el adjetivo también tiene género y número, los cuales, dice ahí, le permiten la concordancia con el sustantivo al que se refiere. Concordancia, ¿qué quiere decir? Que si el sustantivo está en singular, el adjetivo también debe estar en singular. Si el adjetivo está en femenino, el sustantivo también debe estar en femenino, ¿correcto? Entonces, ya nos vamos dando cuenta que, yo lo puedo decir así, que el sustantivo y el adjetivo son patazas, son amigos, tienen concordancias, tienen, vamos a decirlo así, tienen los mismos
gustos, ¿no? Vamos a decirlo así como para que tengas esa idea de adjetivo y sustantivo. Vemos ahí niña inteligente. Yo no puedo decir niña inteligentes, no, niña inteligente, singular, singular. ¿Correcto? Pantalones sucios. Pantalones sucio, yo no puedo decir. Tomates transgénicos, ¿correcto? Todo va a concordar con el sustantivo, ¿sí? Entonces, el adjetivo, desde el criterio semántico, ¿cómo se define? Es aquella palabra que va a expresar cualidades, propiedades, características. ¿De quién? Del sustantivo, ¿sí? Cualquier característica. Sintácticamente, cuando hablamos de sintáctico, me están indicando qué función cumple el adjetivo en la oración. Por lo tanto, la función que cumple el adjetivo en la oración es de modificador directo, automáticamente. Si es un adjetivo, modificador directo. Lexicológicamente, también, al igual que el sustantivo, esta palabra es de inventario abierto. ¿Y por qué decíamos que era de inventario abierto? Porque se pueden seguir creando más palabras gracias al avance de la ciencia y la tecnología. Muy bien. Siguiente palabra. Los determinantes. Los determinantes. Mira. ¿Quiénes son los determinantes? Aquí voy a hacer un paréntesis porque no está especificado, bueno, aunque más adelante hay un esquemita, pero para que más o menos tengas en cuenta porque hay algunos que no diferencian estos términos, ¿no? Piensan que es otra clase de palabra, pero no. Dentro de los determinantes están el artículo y también tenemos a los adjetivos determinativos. Y lo vamos a ver con el siguiente cuadro, pero primero definamos a los determinantes. Morfológicamente es una palabra variable porque concuerdan en género y número con el sustantivo. Mira, también van a concordar en género y número. Quiere decir que el sustantivo va de la mano con el adjetivo y va de la mano con los determinantes. Por ejemplo, tengo la palabra camisa. Camisa es una cosa, por lo tanto es un sustantivo. Yo le antepongo un determinante, la camisa, muy bien. Un adjetivo, la camisa sucia. Yo no puedo decir la camisas sucio. No tiene sentido. Quiere decir que el determinante, el sustantivo y el adjetivo tienen que concordar en género y número. Muy bien. Semánticamente son palabras que presentan al sustantivo. Sintácticamente, ¿qué función cumplen? También cumplen la misma función que el adjetivo, modificador directo. Y en este caso, lexicológicamente, es de inventario cerrado. Ya no se van a crear más determinantes. Y en este cuadrito que ves al costado, en la parte derecha, nos indica una característica. Dice sustantivador universal. ¿Por qué? Porque sustantiviza a la categoría que se encuentre después de él. Sustantiviza. Por ejemplo, yo tengo la palabra mañana, ¿sí? Mañana podemos decir que es un adverbio de tiempo, ¿correcto? Pero si yo digo la mañana, ese la es un artículo, un determinante. Mañana ya no es un adverbio, es una palabra sustantivada, se convirtió en sustantivo. Ayer es un adverbio, el ayer fue mejor. Ese él es un artículo, por lo tanto ayer ya se convirtió en sustantivo. O sea, los determinantes tienen ese poder de convertir en sustantivo a las palabras, ¿no?, que van después, ¿sí? Muy bien. Veamos esto. Este esquema. Aquí tenemos a los artículos el, la, los, las, lo, que es el artículo neutro, del, que son artículos contractos, y al también. Y ahí está la explicación. Luego tenemos los adjetivos determinativos. Tenemos varias clases.
los demostrativos, los posesivos, los numerales, los indefinidos, los interrogativos y los exclamativos. ¿Sí? Esos son los determinantes como podemos visualizar. Entonces, por ejemplo, un demostrativo, este salón. Un posesivo, mi cuaderno. Numeral, 2 panes. Indefinido, algún muchacho, ¿verdad? Interrogativo, ¿qué día es hoy? ¿Sí? ¿Qué día? Mira, día sustantivo, que por eso es determinante. Exclamativo. Exclamativos tenemos también qué, cuánto, por ejemplo, ¿no? Muy bien, sigamos. Ahora tenemos el pronombre. Pronombre, ¿correcto? Y repetimos este cuadro donde dice los criterios. Morfológicamente, el pronombre también es una palabra variable porque presenta accidentes gramaticales de género, número y también persona. Mira, persona. Ya estamos agregando un accidente gramatical más. En este caso, persona. Y aquí vamos a ver el cuadro. Vemos el cuadro donde dice primera persona, yo, singular, nosotros, nosotras, plural. Segunda persona y tercera persona. Pronombres que ya conocemos, ¿sí? Pero no son los únicos. Lo que hiciste en el cole por 11 años, yo, tú, él, nosotros, vosotros o ustedes, ellos, ellas, no son los únicos. Tenemos me, mi, nos, conmigo, te, ti, contigo y todos los que visualizas ahí. Semánticamente es una palabra capaz de cumplir las funciones del sustantivo y tiene significado ocasional. Mira, capaz de cumplir la función del sustantivo. En otras palabras, el pronombre es la palabra que va a reemplazar al sustantivo. Si yo digo, Carmen juega vóley, en vez de poner Carmen yo puedo decir ella juega vóley. Lo está reemplazando, ¿no? Entonces, es la palabra que va a cumplir casi la misma función. Por ese detalle, en el criterio siguiente, el criterio sintáctico, el pronombre cumple también la función de núcleo y sujeto como el sustantivo. Lexicológicamente, inventario cerrado, que indica que ya no se pueden seguir creando más pronombres. ¿Sí? Muy bien. Pero dentro de esta clasificación de pronombres encontramos a los proclíticos y a los enclíticos. Proclíticos, pro, que va antes del verbo y van separados. Ejemplos, se miraron, te dijeron, nos avisaron, ¿correcto? En cambio, los enclíticos van dentro, van incluidos, forman una sola palabra, van pospuestos, van después del verbo, pero unidos a él, como si fuera una misma palabra. Por ejemplo, díganme, digan, verbo, me, y se junta. Tómenlos, llámala, ¿sí? Entonces, aquí tenemos a los pronombres proclíticos y los pronombres enclíticos. Si te piden reconocer, ya mira, este también es pronombre, ¿correcto? Sigamos. Y ahora tenemos una explicación. ¿Por qué? Porque siempre se han confundido muchas personas con el pronombre y los determinantes. ¿Por qué se han confundido? Si tú te has dado cuenta, tenemos un determinante la y un pronombre la. Tenemos un determinante lo y un pronombre lo. Por lo tanto, ¿cómo podemos diferenciar? La persona que sabe, no hace falta de repente se lo aprenda de memoria. Tú identificas, lo puedes identificar rapidísimo. Pero si de repente por ahí estás en el proceso de recién aprender, pues ten en cuenta estas indicaciones, ¿sí? Sabemos que los pronombres personales reemplazan ¿a quién? Al sustantivo o nombre. Pero en otros casos también lo va a determinar. ¿Y a quiénes nos referimos? A los pronombres determinativos.
Al igual que la clasificación de los adjetivos determinativos, los pronombres cuentan con la misma clasificación. Si tenemos pronombre numeral, tenemos adjetivo numeral. Si tenemos pronombre posesivo, tenemos adjetivo posesivo, entre otros. La diferencia entre los adjetivos determinativos, que son parte de los determinantes, y los pronombres radica en lo siguiente. El sustantivo, ¿te acuerdas del sustantivo? ¿Qué palabras lo pueden acompañar? El adjetivo y los determinantes. El adjetivo y los determinantes. A eso se refiere las palabras que lo puedan acompañar. En cambio, el pronombre mayormente va a tener al lado al verbo. Y observa el cuadro de abajo que indica, el pronombre nunca va a estar al lado del sustantivo, porque lo reemplaza. O sea, tú nunca vas a ver, por ejemplo, yo dije hace un momento, ¿no? Carmen juega vóley. Reemplazo, ella juega vóley. Yo no voy a decir, Carmen, ella juega vóley. No pueden estar los dos, tiene que estar uno de ellos. Y si el sustantivo se va, quien lo va a reemplazar es el pronombre. Y si ya no queremos al pronombre, obvio que va a estar el sustantivo. Por lo tanto, al lado del pronombre puede ir un verbo o simplemente puede presentarse solo. ¿Sí? Sigamos. Tenemos aquí ejemplos. Mira, si tú visualizas, Luis la llamó, le indicó, lo dejó y la mesa. Mira, solamente en esos dos puntos. ¿Sí? Tenemos acá la, correcto, y tenemos, perdón, y tenemos la que vemos acá, ¿correcto? La misma palabra, ¿sí? La y la misma palabra, pero cada una tiene una función distinta. Llamó, llamó es un verbo. Mesa, ¿será un verbo? No. ¿Qué clase de palabra es? Un sustantivo. Por lo tanto, la. Si mesa es un sustantivo, la será un determinante. Si llamó es un verbo, la será un pronombre. Y así tenemos el caso de le, porque indicó es un verbo, y dejó, lo es un pronombre porque dejó es un verbo. Las carpetas. ¿Carpetas qué es? ¿Sustantivo o verbo? Sustantivo, muy bien, por lo tanto las es un determinante. Y así tenemos con el resto de palabras, ¿correcto? Antes, ¿no? Trata siempre de visualizar. Tenemos acá lo siguiente, mira. Los estudiantes y los compraron. Los estudiantes los compraron. Estudiantes, ¿qué clase de palabra es? Sustantivo. Por lo tanto, los será determinante, artículo. Compraron, verbo. Por lo tanto, los, pronombre. Porque pronombre y verbo. Pero profesora, usted dijo que el sustantivo no debe estar al lado del pronombre. Sí, pero acá los no se está refiriendo a la palabra estudiantes. Dice, los estudiantes los compraron. ¿Qué habrán comprado? Cuadernos, libros, zapatos, caramelos. Y a ese los se está refiriendo a algo. Obvio que esta oración está extraída, ¿no? Que falta más contexto para saber qué significa ese los. Ese los no se refiere a estudiantes. Por lo tanto, no lo está reemplazando él, está reemplazando a otra palabra, ¿sí? Bueno, la siguiente oración está fácil. Mis zapatos, zapatos es sustantivo, mis será determinante, perdieron verbo, se será pronombre. Vamos a ver en algo que, bueno, acá igual la misma temática. Y acá, las últimas oraciones. Mira, ese alumno faltó a clases, ese es mi amigo fiel. Misma palabra, pero diferente función. Ese alumno, alumno, sustantivo, ese será adjetivo determinativo, determinante. ¿Ah? Ese es mi amigo, ese es verbo, por lo tanto ese será pronombre. Y la misma clase, ¿sí? La misma clase, pronombre demostrativo. En el siguiente es adjetivo demostrativo. ¿Correcto? Entonces, he ahí la diferencia. Por eso que, bueno, ya lo habías visualizado hace un momento, tenemos esta explicación. Y yo le he puesto los mismos colores de los títulos. Por ejemplo, la que está de amarillo es el pronombre. Yo he puesto el título de color amarillo al pronombre.
Carpetas, estudiantes, zapatos, todo lo que ves de rojo, ¿qué son? Sustantivos. Todo lo que ves de morado, ¿qué son? Verbos, ¿correcto? Y los verdecitos son determinantes. No me he enfocado a otras palabras, porque lo que quiero que entiendas, si de repente hay más complejidad en identificar o diferenciar un pronombre de un determinante, ¿correcto? Es ahí donde muchos aprenden rápido el artículo y piensan que todo la que veas en un texto, piensan que es artículo y ya nos damos cuenta que no. Si está al lado de un verbo, la no es artículo, será un pronombre. Si está al lado del sustantivo, la será un artículo, un determinante. Muy bien, chicos. Siguiente palabra. La última palabra gramatical variable, pero no menos importante, ¿ah? Es el verbo, ¿correcto? Verbo. Morfológicamente, palabra variable. ¿Por qué? Recuerda, ¿por qué es variable? Porque presenta accidentes gramaticales. ¿Y cuáles son esos accidentes gramaticales? Te comento que el verbo tiene casi todos los accidentes gramaticales, a excepción de uno. ¿Sí? Tiene número, tiene persona, tiene tiempo, tiene modo, tiene aspecto. Y tú dirás, ¿qué accidente gramatical no contiene? Vamos, tú puedes. El accidente gramatical que no contiene es el género. Mira, es como decir, yo no puedo decir, vamos a ver un verbo. A ver, nosotros jugamos básquet. Ya. Nosotros jugamos básquet. Ya. Vamos a imaginar que yo estoy indicando nosotros como si todos son masculino. ¿Sí? Jugamos, ya vamos a imaginar que jugamos también está en masculino. Ahora yo quiero cambiar de género. Ahora ya no quiero decir nosotros, sino nosotras. Nosotras jugamos. ¿La palabra jugamos cambió en algo? No, no tiene género. Lo que va a cambiar, obvio, es el pronombre, porque el pronombre sí tiene género, pero el verbo no tiene género. Entonces, el accidente gramatical que no posee el verbo es el género. El resto de accidentes sí los tiene. Semánticamente, palabra que expresa acción, ¿correcto? Sintáctico, ¿qué función cumple en la oración el verbo? Núcleo del predicado, ¿ya? Y lexicológicamente, al igual que el sustantivo y que el adjetivo, el verbo es una palabra que posee inventario abierto. ¿Por qué? Porque se pueden seguir creando más palabras de acuerdo al avance de la ciencia y la tecnología, ¿correcto? Bien. Justo te había comentado, ¿no? La palabra chat, sustantivo, chatear, ya eso, bueno, esto es un verboide, pero yo puedo decir, estoy chateando, ya estoy teniendo un verbo compuesto, ¿correcto? Es más, tiktokear, tiktokeando, ¿no? En fin. Claro, lo que estoy diciendo no es que sean verbos, ya son verboides, pero recuerda que los verboides, para que sean verbos, necesitan una palabra, un verbo auxiliar, para que puedan formar un verbo compuesto, ¿sí? Entonces, son palabras que de alguna manera van a tener inventario abierto porque van a seguir creándose miles y miles de palabras. Bien, y acá tenemos su estructura, algo muy fundamental. Tenemos raíz o lexema, que es el morfema que contiene significado básico, y la desinencia es aquella que se añade la raíz y aporta los significados ¿de qué? De número, persona, tiempo, modo, aspecto, o sea, accidentes gramaticales. Y acá el ejemplito, caminaba, mira, camín es la raíz, es el morfema que contiene significado básico. Caminaban, la terminación aban ya es la desinencia, son los sufijos que van después de la raíz y cada uno indica, ¿no? Persona, tiempo, modo, aspecto, etcétera, ¿correcto? Esa es la estructura del verbo. ¿Cómo está conformado el verbo? Por la raíz o lexema y la desinencia.
también conocido como sufijos. Muy bien, hasta ahí espero que les haya quedado claro esta primera parte de las categorías gramaticales. Recuerda que hemos visto las categorías gramaticales variables y quiénes eran el sustantivo, el adjetivo, los determinantes. Decimos los determinantes porque dentro de los determinantes tenemos el artículo y el adjetivo determinativo, el pronombre y finalmente el verbo. ¿Ok? Muy bien, espero que les haya quedado bastante claro. Ya vemos el siguiente video respecto a la parte 2 de palabras gramaticales invariables. ¿Ok? Con ustedes, hasta aquí, su profesora Roxana Aiki. Muchas gracias, nos estamos viendo.